Mi cuñado me estafó con un negocio multinivel, pero cuando fui a los tribunales, lo hice pagar el doble. Desde que tengo memoria, siempre he sido una persona meticulosa con el dinero. No porque me sobre, sino porque aprendí desde niña que cada centavo cuenta y que la estabilidad financiera no es un derecho, sino un privilegio que se gana con esfuerzo, disciplina y decisiones inteligentes. Crecí viendo a mis padres pelear por las cuentas, contar billetes arrugados al final del mes y priorizar lo esencial sobre los caprichos. Esa educación me moldeó, me convirtió en alguien cautelosa con las inversiones, desconfiada de los atajos y alérgica a las promesas de riqueza fácil. Mi esposo, por fortuna, comparte en gran medida esta visión. No venía de la misma austeridad en la que yo crecí, pero con los años, y a través de algunos tropiezos financieros, aprendió a valorar la seguridad económica por encima de los impulsos. Juntos hemos construido una vida cómoda, sin lujos extravagantes, pero sin carencias. Ahorramos con disciplina, invertimos con inteligencia y nunca ponemos nuestro dinero en algo sin analizarlo con lupa. Al menos, eso creía yo. Porque entonces entra en escena mi cuñado, el hermano menor de mi esposo. A diferencia de nosotros, él es un hombre de impulsos, un soñador empedernido que, lamentablemente, no sabe diferenciar entre ambición y necedad. Siempre ha estado en la búsqueda de la próxima gran oportunidad, pero su concepto de oportunidad se reduce a cualquier cosa que prometa dinero rápido sin esfuerzo. A lo largo de los años lo hemos visto saltar de un esquema al otro, convencido de que esta vez sí funcionará. Ha intentado todo, trading sin conocimientos previos, dropshipping sin estrategia, criptomonedas compradas en la cúspide del hype y vendidas en la caída, y un sinfín de negocios dudosos que, sin falta, terminan en la misma historia, pérdida de dinero, excusas elaboradas y la promesa de que la siguiente vez será diferente. Por esta razón, cuando nos invitó a una cena en su casa con el pretexto de compartir una oportunidad de negocio revolucionaria, supe de inmediato lo que venía. No era la primera vez que intentaba reclutarnos para alguna de sus aventuras financieras. Mi instinto me decía que esta vez no sería diferente. Intenté convencer a mi esposo de que no fuéramos, de que no valía la pena perder el tiempo en lo que claramente era otra de sus ilusiones pasajeras, pero mi esposo, siempre queriendo darle el beneficio de la duda a su hermano, insistió en que al menos lo escucháramos. La cena transcurrió con una atmósfera extrañamente tensa, como si mi cuñado estuviera conteniendo la emoción de soltar la gran revelación. Apenas terminamos el postre, se levantó de un salto y sacó su laptop con la urgencia de alguien que está a punto de compartir un secreto invaluable. En cuanto comenzó a hablar, la alarma en mi cabeza se encendió. Sus palabras eran un guión repetido, una letanía de términos llamativos y promesas exageradas que solo los ingenuos o los desesperados podían creer. Nos explicó que había descubierto una empresa de marketing multinivel, un modelo de negocio totalmente legal y probado, según él, donde la clave no era vender productos, sino construir una red de afiliados que hicieran el trabajo por nosotros. Mientras hablaba, con una sonrisa de satisfacción que delataba su propia convicción, desplegaba gráficos con cifras ascendentes. Testimonios de personas que habían logrado independencia financiera en cuestión de meses y proyecciones que parecían diseñadas específicamente para engañar a los incautos. Según él, ya había invertido todo su dinero en esta empresa y estaba en una etapa inicial perfecta para atraer a más personas a la red. Lo que significaba que teníamos una oportunidad única de entrar antes de que explotara el mercado. Nos decía que solo necesitábamos hacer una inversión inicial, una inversión mínima, como él la llamaba, para acceder a ganancias exponenciales. No me sorprendió su entusiasmo, pero sí me molestó la forma en que intentó manipular la conversación. No se trataba de presentarnos un negocio, se trataba de una venta agresiva disfrazada de invitación. Nos dijo que no podíamos dejar pasar esta oportunidad, que si de verdad queríamos asegurar nuestro futuro financiero, teníamos que actuar rápido, antes de que la empresa se expandiera y perdiéramos la ventaja. Mantuve la compostura, pero en mi interior hervía. Lo miré a los ojos y le dije con calma que esto no era para nosotros, que no estábamos interesados en esquemas donde las ganancias dependían más de traer gente que de vender un producto real. Pensé que con eso bastaría, pero claramente subestimé su persistencia.
Como si no me hubiera escuchado, desvió su atención a mi esposo, cambiando su estrategia de inmediato. Usó el lazo familiar como un arma, diciendo que esto no solo nos beneficiaría a nosotros, sino también a él, a la familia entera. Le habló de la importancia de ayudarse entre hermanos, de cómo trabajar juntos garantizaría que todos ganáramos y de lo desalentador que sería que nosotros, su propia familia, no confiáramos en él. Lo vi dudar, y supe en ese instante que había logrado sembrar la duda. Intenté razonar con mi esposo en privado, lejos de la insistencia de su hermano, pero él estaba atrapado en la idea de que no perderíamos nada con intentarlo. Me dijo que quizás él estaba exagerando con su entusiasmo, pero que el negocio en sí podía funcionar si lo manejábamos con cautela. Me aseguraba que solo pondríamos una cantidad controlada, que no sería una gran inversión y que si en algún momento veíamos que no iba a funcionar, nos saldríamos sin pérdidas significativas. Pero las cosas no salieron así. No sé si fue el peso de la culpa por no apoyar a su hermano o si simplemente se dejó arrastrar por la emoción de la supuesta oportunidad, pero cuando menos lo esperaba, había transferido $20,000 de nuestros ahorros al esquema de su hermano. No lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Cuando me lo dijo, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No solo había tomado una decisión sin consultarme, sino que lo había hecho con una cantidad que no era para nada controlada. Lo miré, incrédula, esperando que me dijera que era una broma, pero su expresión seria me confirmó lo peor. Intenté no gritar, intenté no explotar en ese momento, pero la rabia y la decepción se arremolinaron en mi pecho como un huracán. Me forcé a calmarme y le dije que esto era un error, que no había forma de recuperar ese dinero y que su hermano lo estaba utilizando. Pero ya no había vuelta atrás. El dinero estaba fuera de nuestras manos. Y, como lo predije, en cuestión de meses, el negocio colapsó. La empresa detrás del esquema se declaró en quiebra, el dinero desapareció y todas las promesas de ganancias multimillonarias se convirtieron en humo. Mi cuñado, que antes aseguraba que todos nos haríamos ricos, ahora se lavaba las manos y decía que él también había sido víctima. Lo peor de todo fue su actitud, esa indiferencia casi insultante con la que nos dijo que así eran los negocios, que algunas veces se gana y otras se pierde, y que debíamos superarlo. Actualización 1. Han pasado varias semanas desde aquel fatídico momento en que mi esposo, cegado por la confianza mal depositada en su hermano, transfirió una suma que representaba años de ahorro y sacrificio a un esquema que, desde el principio, olía a estafa. Las primeras noches después de la catástrofe fueron una combinación de insomnio, rabia contenida y la desesperación de saber que el dinero que con tanto esfuerzo habíamos acumulado había desaparecido en cuestión de segundos. Engullido por un pozo sin fondo del que nunca saldría. Pero no era solo el dinero lo que me carcomía, era la falta de responsabilidad de mi cuñado, su despreocupación casi insultante. Como si esto hubiera sido una simple mala racha en un juego de apuestas y no el desastre financiero que realmente era. Durante los primeros días, mi esposo y yo apenas hablábamos del tema. No porque lo hubiéramos superado, sino porque la tensión era tan densa que cualquier intento de discutirlo terminaba en un intercambio de reproches o en un silencio pesado, imposible de ignorar. Yo no podía evitar mirarlo con una mezcla de enojo y decepción, sintiendo que había roto un pacto sagrado entre nosotros, el de tomar decisiones financieras juntos, con cabeza fría y sin dejarnos llevar por promesas vacías. Por su parte, él se sumergió en la culpa y aunque intentó restarle importancia al principio, no tardó en darse cuenta del verdadero alcance de lo que había hecho. Se aisló, pasó días enteros revisando documentos y buscando cualquier posibilidad de recuperar algo de la inversión, pero era inútil. La empresa había cerrado, los responsables habían desaparecido y los reclamos no llegaban a ninguna parte. Yo, en cambio, tenía otro enfoque. No me resignaba a la pérdida, ni mucho menos iba a aceptar que mi cuñado siguiera con su vida como si nada hubiera pasado. Y aunque al principio no tenía claro cómo lo haría, una cosa sí era segura, no iba a dejar que esto terminara aquí. Comencé por lo básico. Pasé horas revisando cada documento, cada correo electrónico, cada contrato que mi esposo había recibido antes de hacer la transferencia. Busqué cualquier indicio de fraude, cualquier inconsistencia, cualquier vacío legal que pudiera utilizar a nuestro favor.
Y cuanto más indagaba, más evidente se hacía que todo había sido una trampa bien diseñada para atrapar a incautos desesperados por hacer dinero rápido. Mi cuñado nos había pintado una imagen de estabilidad y crecimiento cuando, en realidad, la empresa ya estaba en caída libre desde antes de que siquiera consideráramos invertir. Pero lo verdaderamente revelador fue lo que descubrí después. A medida que profundizaba en mi investigación, encontré a otras personas que también habían sido embaucadas, personas que, como nosotros, habían confiado en mi cuñado y habían terminado con sus cuentas bancarias vacías. Algunas eran conocidos suyos, otras meros contactos que había reclutado con el mismo discurso que nos dio a nosotros. No fue difícil dar con ellos, bastó con rastrear publicaciones en redes sociales y foros donde víctimas de la empresa compartían sus experiencias. Me puse en contacto con varios de ellos y, al comparar historias, quedó claro que mi cuñado no era solo una víctima más, como él aseguraba, sino un participante activo en la estafa. Hubo algo en esas conversaciones que encendió una chispa dentro de mí. La manera en que hablaban de él, la frustración con la que describían sus tácticas para manipularlos, la rabia contenida en cada palabra, no era solo nuestro dinero el que había desaparecido, sino el de muchas otras personas que habían confiado en su falsa seguridad y su labia persuasiva. Y en ese momento, supe con certeza que esto ya no se trataba solo de recuperar nuestro dinero. Esto se trataba de justicia. El siguiente paso fue contactar a un abogado. No era una decisión que tomara a la ligera, porque sabía que involucrar lo legal significaría una batalla larga, complicada y probablemente costosa, pero cada vez que dudaba, recordaba la sonrisa condescendiente de mi cuñado cuando nos dijo que así son los negocios y la indignación me devolvía la claridad. Con toda la documentación que había recopilado, programé una cita con un abogado especializado en fraudes financieros. Desde el momento en que me senté frente a él y comencé a exponer nuestro caso, supe que tenía algo sólido entre manos. Le expliqué cómo había ocurrido todo, cómo mi cuñado nos había manipulado, las pruebas que tenía de que sabía que el negocio estaba colapsando antes de convencernos de entrar, y, sobre todo, cómo había reclutado a múltiples personas bajo falsas promesas de rentabilidad asegurada. Mi abogado fue directo y claro. Me dijo que, aunque demandar directamente a la empresa era prácticamente imposible debido a su cierre y a la desaparición de los responsables principales, sí podíamos demandar a mi cuñado. La clave estaba en demostrar que él no solo había sido un reclutador, sino que había obtenido beneficios económicos antes de que todo colapsara, lo que lo convertía en un participante activo del fraude. La ley no perdona a quienes, aun sin ser los cabecillas, se enriquecen a costa del engaño de otros. A partir de ese momento, cada acción que tomé fue meticulosamente calculada. Seguí recopilando pruebas, contacté a más personas dispuestas a testificar en nuestra contra y, con la ayuda de mi abogado, elaboramos un caso sólido. Pero no solo quería que mi cuñado pagara lo que nos debía. Quería que pagara el doble. Quería que sintiera, en carne propia, el peso de cada centavo que nos había arrebatado. El día que fue notificado de la demanda fue el primer atisbo de la venganza que estaba construyendo. No pude estar presente para ver su reacción, pero no necesitaba verla para saber que lo había tomado por sorpresa. En cuanto recibió los documentos, intentó llamarnos, pero ignoramos cada intento. Luego, intentó acercarse en persona, pero mi esposo le dejó claro que no teníamos nada que hablar fuera de los tribunales. Y entonces, la desesperación comenzó a aparecer. En cuestión de días, pasó de la negación a la furia, y de la furia a la súplica. Al principio, insistió en que no tenía sentido llevar esto a juicio, que yo estaba exagerando y que solo iba a gastar dinero en abogados para nada. Después, cuando vio que no íbamos a ceder, intentó ofrecerme un trato, quería darnos una fracción del dinero a cambio de que retiráramos la demanda. Actualización 2. Han pasado varias semanas desde que mi cuñado recibió la notificación de la demanda, y cada día que pasa su desesperación se hace más evidente. Al principio, intentó ignorarlo, como si con solo desearlo pudiera hacer que desapareciera. Pero el peso de la realidad comenzó a hundirse en su conciencia cuando su abogado, uno mediocre, de esos que solo buscan resolver problemas de la forma más rápida y barata posible, le explicó que el caso en su contra no era un simple capricho familiar,
sino una demanda seria con pruebas contundentes que lo podrían dejar en una situación financiera mucho peor de la que ya enfrentaba. La negación se transformó en ira. Recibimos mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas constantes en las que pasaba de acusarnos de traición a suplicarnos que retiráramos los cargos. Primero, nos llamó egoístas por hacerle esto, asegurando que él también había perdido dinero y que no tenía sentido castigarlo cuando todos fuimos víctimas. Luego, intentó manipularnos con el argumento de la familia, diciendo que no podíamos destruir la relación entre hermanos por un error financiero. Pero cada una de sus palabras sonaba hueca, carente de verdadero remordimiento. No se arrepentía de habernos estafado, solo se arrepentía de haber sido atrapado. El punto de quiebre llegó cuando se dio cuenta de que no íbamos a ceder. Fue entonces cuando intentó la táctica de la compensación. Nos ofreció $5,000, una fracción irrisoria de lo que nos debía, con la condición de que retiráramos la demanda. Lo miré con una mezcla de incredulidad y desprecio cuando mi esposo y yo nos reunimos con él en una cafetería para escuchar su propuesta. Hablaba rápido, como si esperara convencernos por agotamiento. Decía que era todo lo que podía darnos en ese momento, que si seguíamos con el juicio solo lograríamos hacerle la vida más difícil y que, al final, tal vez ni siquiera recuperáramos el dinero. Lo dejé terminar, porque quería ver hasta dónde llegaría con su desesperación. Luego, con la voz más firme y controlada que pude, le respondí que no nos conformaríamos con migajas y que, si realmente no quería vernos en la corte, tendría que pagar hasta el último centavo con intereses incluidos. Su rostro palideció de inmediato, y en un instante su máscara de arrepentimiento se resquebrajó para dejar ver la rabia que burbujeaba debajo de la superficie. Dijo que estábamos siendo ridículos, que era dinero que no podía darnos y que, si seguíamos adelante, lo íbamos a arruinar. Y ese era precisamente el punto. Cuando se dio cuenta de que no nos moveríamos de nuestra posición, se levantó abruptamente de la mesa, arrojando su servilleta con furia sobre la bandeja y mascullando entre dientes que esto no se iba a quedar así. Lo observé salir del café con pasos apresurados, con el cuello tenso y los hombros crispados, y en ese momento supe que, por primera vez, estaba sintiendo el mismo miedo que nosotros experimentamos cuando supimos que habíamos perdido nuestro dinero. A partir de ese día, las cosas comenzaron a moverse más rápido de lo que esperaba. La presión del caso creció como una tormenta que él no podía controlar. Mi abogado, meticuloso y calculador, siguió añadiendo pruebas al expediente, asegurándose de que cada pieza encajara perfectamente en el relato que íbamos a presentar en la corte. No solo estábamos argumentando que mi cuñado nos había manipulado para invertir, sino que también demostramos cómo había reclutado a otras personas utilizando exactamente las mismas tácticas. Una de las partes más satisfactorias del proceso fue ver cómo su reputación comenzaba a desmoronarse incluso antes del juicio. A medida que otras víctimas escuchaban sobre nuestra demanda, más y más personas se animaban a hablar. Pronto, el círculo de conocidos de mi cuñado comenzó a evitarlo. Sus amigos, algunos de los cuales también habían caído en su trampa, dejaron de confiar en él. Los rumores se esparcieron, y aunque él intentó controlarlos, cada vez que alguien le preguntaba si realmente había estafado a su propia familia, su reacción no delataba. Pero lo mejor estaba por venir. El día del juicio fue un espectáculo que disfruté cada segundo. Desde el momento en que entró a la sala con su abogado a su lado, vestido con un traje arrugado y con la mirada perdida en el suelo, supe que estaba derrotado incluso antes de que todo comenzara. No tenía escapatoria. Las pruebas eran demasiado contundentes y su defensa, demasiado débil. Cuando mi abogado presentó la documentación, los correos electrónicos y las declaraciones de testigos que confirmaban que él había sido un participante activo en la estafa, la expresión de mi cuñado se transformó. Se retorcía en su asiento, evitaba nuestro contacto visual, entrelazaba las manos con nerviosismo mientras su propio abogado intentaba argumentar que él también había sido una víctima. Pero el juez no tardó en desmontar esa mentira. Uno de los momentos más gratificantes fue cuando nuestro abogado le preguntó, con una calma devastadora, si había recibido dinero en comisiones por cada persona que reclutó. Lo vi tragar saliva, sus manos temblorosas apretando el borde de la mesa mientras balbuceaba algo ininteligible. Finalmente, tuvo que admitirlo. Sí,
Había ganado dinero a costa de quienes cayeron en la trampa que él mismo ayudó a construir. El fallo fue claro. Mi cuñado debía pagarnos hasta el último centavo. Pero no solo eso. También tenía que asumir los costos legales del juicio y una compensación adicional por daños y perjuicios. El total ascendía a $45,000, más del doble de lo que nos había costado su engaño. Cuando escuchó la sentencia, su rostro se tornó de un blanco enfermizo. Se quedó sentado, paralizado, con la mirada clavada en la mesa como si pudiera hacer que las palabras del juez desaparecieran por arte de magia. Pero la realidad era innegable. Había perdido. Y ahora, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Yo, en cambio, sentí una satisfacción que no podía describir con palabras. No era solo el dinero lo que había recuperado. Era la justicia, el principio de que no puedes jugar con la confianza de la gente y salir impune. Era la certeza de que mi cuñado, por primera vez en su vida, iba a pagar por sus errores. Actualización 3. Han pasado algunas semanas desde que el fallo del juez cayó sobre mi cuñado como una losa imposible de levantar. La primera reacción que tuvo tras salir de la corte fue una mezcla de incredulidad y rabia contenida, como si aún no pudiera asimilar lo que acababa de ocurrir. Recuerdo que, mientras mi esposo y yo nos alejábamos del tribunal, lo vi discutir acaloradamente con su abogado, gesticulando con desesperación. Probablemente preguntándole si aún quedaba alguna opción para salir de este desastre sin pagar lo que debía. Pero la respuesta debía haber sido clara, porque su expresión pasó de la furia al miedo en cuestión de segundos. Durante los días siguientes, intentó hacer lo imposible por evitar su destino. Sabía que tenía una cantidad específica de tiempo para hacer los pagos antes de que tomáramos medidas más severas, pero en lugar de enfrentar su responsabilidad, lo primero que hizo fue buscar maneras de evadirnos. Su estrategia inicial fue desaparecer. Literalmente. No respondía llamadas, bloqueó a mi esposo en todas sus redes sociales y dejó de frecuentar los lugares donde usualmente solíamos verlo. Era como si pensara que, si se hacía el fantasma el tiempo suficiente, el problema se resolvería solo. Lo que no entendía era que yo ya estaba preparada para esa posibilidad. Mi abogado había dejado claro desde el principio que, si mi cuñado no cumplía con la sentencia, teníamos herramientas legales para forzarlo a pagar. Así que, con la paciencia de alguien que sabe que la trampa está cerrándose lentamente sobre su presa, dejé que pasara el tiempo. Mientras tanto, me dediqué a averiguar más sobre su situación financiera. Sabía que no tenía grandes sumas de dinero en sus cuentas bancarias porque, para él, cualquier cantidad de efectivo que entraba era inmediatamente gastada en lujos superficiales. Pero lo que sí tenía eran bienes. Y si no podía pagar con dinero, entonces tendría que pagar con lo que tuviera a su nombre. El primer objetivo en mi lista fue su auto de lujo, ese mismo BMW que no dudaba en presumir cada vez que tenía oportunidad. Ese que había comprado en uno de sus momentos de falsa prosperidad cuando creía que el dinero del negocio multinivel lo haría rico para siempre. Era su posesión más preciada, su símbolo de estatus, y la idea de que tuviéramos el poder de arrebatárselo era un placer que no pensaba dejar pasar. Así que, en cuanto el tiempo límite para el pago expiró sin que viéramos un solo centavo, presentamos una solicitud para el embargo de bienes. La notificación llegó a su casa una mañana, y lo sé porque recibí un mensaje de texto suyo minutos después, un mensaje lleno de insultos, amenazas y súplicas mal disfrazadas en el que decía que no podíamos hacerle esto. Que yo era una maldita despiadada y que él estaba pasando por un mal momento. Lo ignoré por completo. Para ese punto, cualquier intento de hacerme sentir culpable rebotaba contra mi indiferencia. Él eligió este camino. Yo solo estaba asegurándome de que llegara al final de él. El embargo de su auto fue un espectáculo que hubiera pagado por ver en vivo. No pude estar presente, pero alguien en su vecindario grabó un video y, cuando me lo enviaron, lo vi tantas veces que prácticamente memoricé cada detalle. Se veía completamente descompuesto, con el cabello revuelto y la ropa arrugada, mientras discutía con los oficiales que llegaron a remolcar su vehículo. Insistía en que era un error, que no podían hacerle eso, que tenía un plan para pagarlo. Pero ya no era su decisión.
El BMW fue remolcado ante sus propios ojos, y por primera vez en su vida, mi cuñado fue humillado públicamente. No frente a desconocidos, sino frente a sus propios vecinos, la gente que hasta hace poco lo había admirado por su supuesto éxito financiero. Pero no se detendría ahí. Sabía que perder el auto sería un golpe durísimo para él, pero aún nos debía dinero. Y si no quería cooperar, tendríamos que seguir avanzando con más embargos. Lo siguiente en la lista fue su vivienda. No era completamente suya, pues tenía una hipoteca compartida con su esposa, pero la parte que sí estaba a su nombre era suficiente para ser utilizada como pago. Mi abogado dejó claro que, si no cumplía con la orden, procederíamos a forzar la venta de su parte de la casa. En ese punto, la desesperación de mi cuñado alcanzó un nivel completamente nuevo. Intentó hacerme cambiar de opinión por cualquier medio. Primero, recurrió nuevamente a mi esposo, rogándole que hablara conmigo, que le pidiera que dejara de arruinarle la vida. Pero mi esposo, que para ese momento ya había pasado de la culpa a la determinación de no dejarse manipular, simplemente le respondió que esto era consecuencia de sus propias decisiones. Cuando vio que por ahí no funcionaba, recurrió a su madre. Intentó ponerla de su lado, haciéndole creer que estábamos destruyéndolo injustamente. Pero para su mala suerte, incluso ella se había hartado de su irresponsabilidad. Me llamó, sí, pero no para pedirme que lo perdonara, sino para preguntarme cuánto debía y qué posibilidades tenía de ayudar a pagar su deuda para no verlo perderlo todo. Incluso su propia madre entendía que lo que estábamos haciendo era completamente justo. Pero la parte más irónica de todo esto fue que, cuando el embargo de la vivienda se volvió inminente, su esposa finalmente abrió los ojos. Durante años, ella había soportado sus fracasos financieros, sus constantes intentos de enriquecerse con negocios dudosos y sus mentiras disfrazadas de optimismo. Pero ahora, enfrentada con la posibilidad de perder parte de la casa en la que vivían, finalmente llegó al límite. No sé exactamente qué ocurrió entre ellos, pero lo que sí sé es que, de un día para otro, mi cuñado se quedó sin auto y sin esposa. Ella lo dejó. Se fue con su familia, harta de estar atada a alguien que no solo había arruinado sus propias finanzas, sino que ahora estaba arrastrándola con él. El golpe fue devastador para él, porque perdió no solo su estabilidad económica, sino su estabilidad personal. Y aunque para cualquier otra persona eso hubiera sido una tragedia, para mí, fue la prueba de que la justicia había caído sobre él con todo su peso. Mi cuñado intentó hacer un último movimiento desesperado. Nos contactó, con la voz rota y derrotada, diciendo que ya no tenía nada y que si seguíamos adelante lo íbamos a dejar en la ruina absoluta. Me pidió que detuviera todo, que lo dejara en paz, que ya había aprendido la lección. Le respondí con frialdad absoluta que esto nunca se trató de que aprendiera una lección. Se trató de pagar por lo que hizo. Actualización 4. El tiempo ha seguido su curso, y con cada semana que pasa, los restos de la vida que mi cuñado alguna vez construyó se desmoronan a un ritmo que ni él mismo parece poder controlar. La última vez que hablé con él, o más bien, la última vez que intentó hablar conmigo, su voz era apenas un murmullo de desesperación. Un sonido hueco de alguien que finalmente había comprendido que no había forma de escapar de las consecuencias de sus acciones. Pero para ese momento, mi compasión se había extinguido por completo, si es que alguna vez existió en primer lugar. Desde que su esposa lo dejó, su caída ha sido aún más pronunciada. Sin su apoyo, sin alguien que le cubriera las espaldas o lo ayudara a enfrentar las responsabilidades que durante tanto tiempo evitó, ha tenido que enfrentarse a una realidad brutal que lo ha dejado completamente expuesto. Lo sé porque, aunque he tratado de no dedicarle demasiada atención fuera de lo necesario para asegurarme de que la deuda se pague en su totalidad, la información me sigue llegando. Casi como si el universo mismo quisiera asegurarse de que presenciara cada momento de su hundimiento. El BMW ya no está en su poder, su reputación está destrozada y ahora, después de que su esposa lo abandonara, también perdió su casa. No porque lo hayamos echado a la calle directamente, sino porque, tras el fallo judicial, la parte de la propiedad que estaba a su nombre fue liquidada para cubrir parte de la deuda. La casa no fue vendida en su totalidad porque su esposa tenía derecho sobre ella, pero su participación en la propiedad fue anulada y el dinero se utilizó para saldar lo que nos debía.
En otras palabras, ahora vive de prestado, dependiendo de la buena voluntad de amigos o familiares que aún no han terminado de entender que ayudarlo es simplemente retrasar lo inevitable. Sé que al principio intentó quedarse en la casa de su madre, la misma madre a la que intentó manipular para que nos convenciera de retirar la demanda. Pero, en un giro que me resultó irónicamente satisfactorio, ella no lo dejó quedarse más de unas semanas. Por lo que me han contado, la convivencia entre ellos se volvió insostenible casi de inmediato. Mi cuñado, incapaz de aceptar su realidad, pasaba los días lamentándose, jugando el papel de víctima, repitiendo sin cesar que todo lo que le estaba pasando era culpa de los demás. Decía que su hermano lo había traicionado, que yo lo había perseguido hasta el límite, que las personas que lo demandaron con nosotros eran unos ingratos que no entendían que él solo intentaba ayudarlos. Su madre, que al principio intentó tenerle paciencia, eventualmente se hartó de escuchar sus quejas y le dejó claro que, si quería quedarse en su casa, tenía que empezar a comportarse como un adulto y buscar una solución a sus problemas en lugar de esperar a que alguien lo rescatara. Pero, como siempre, mi cuñado solo sabía hacer una cosa cuando las cosas se ponían difíciles: huir. Así que, en lugar de asumir su responsabilidad, decidió buscar otro lugar donde refugiarse. Se fue a vivir con un amigo, alguien que aún le tenía un poco de fe, alguien que creyó en su versión de la historia sin molestarse en contrastarla con la realidad. Pero incluso esa generosidad tenía un límite, y tras un par de meses, cuando se hizo evidente que mi cuñado no tenía trabajo estable, que no hacía más que lamentarse y que no tenía intención de pagar lo que debía, su amigo lo echó sin más explicaciones. Para ese punto, ya no tenía muchas opciones. Había agotado la paciencia de su familia, perdido el apoyo de su esposa y alienado a sus amigos con su actitud de víctima. Lo último que supe es que terminó rentando un pequeño departamento en una zona mucho menos lujosa de la que estaba acostumbrado. Un lugar que distaba mucho de la imagen de éxito que solía proyectar cuando nos convenció de invertir en su negocio. Pero su pesadilla no había terminado. Porque, aunque pensaba que ya había pagado lo suficiente con la pérdida de su auto, su casa y su reputación, la realidad era que aún nos debía dinero. No habíamos recuperado todo, y yo no iba a detenerme hasta que la deuda estuviera completamente saldada. Y aquí es donde mi venganza alcanzó su punto culminante. Mi abogado, que hasta ese momento había manejado el caso con una eficiencia impecable, me sugirió una última jugada para asegurarnos de que mi cuñado no pudiera escapar de sus responsabilidades financieras. Iniciamos un proceso para embargar una parte de su sueldo, lo que significaba que, sin importar dónde trabajara, un porcentaje de su ingreso mensual iría directamente a saldar la deuda que tenía con nosotros. Fue la última estocada, el golpe que terminó de destruir cualquier esperanza que le quedara de reconstruir su vida con rapidez. Porque, después de todo lo que había perdido, después de verse obligado a reducir su nivel de vida a niveles que jamás imaginó, después de ver cómo sus contactos lo abandonaban y cómo su círculo social se desmoronaba, ahora también tendría que vivir sabiendo que cada mes, una parte de su sueldo no le pertenecía, que trabajara donde trabajara, cada quincena una parte de su esfuerzo iría directamente a nosotros. Para una persona como él, que siempre buscó el dinero fácil, que odiaba la idea de trabajar duro sin una recompensa inmediata, esto era, sin lugar a dudas, la peor de las condenas. No supe exactamente en qué momento se enteró de la retención de su sueldo, pero cuando lo hizo, recibí un último mensaje de su parte. No era un mensaje de súplica, ni de ira, ni de negociaciones. Era un mensaje de odio puro. Me escribió que yo era una desalmada, que me había convertido en una persona fría y calculadora, que lo había perseguido hasta el último rincón de su vida solo para verlo sufrir. Me dijo que si hubiera sabido que yo era capaz de algo así, nunca nos habría metido en su negocio. Y esa fue la parte que más disfruté. Porque en esa última frase, sin darse cuenta, admitió la verdad. Él nos metió en su negocio sabiendo lo que hacía. Actualización final. Ha pasado más de un año desde que mi cuñado cayó en desgracia, y a estas alturas, su vida es apenas una sombra de lo que alguna vez fue. Si pienso en la persona que era cuando nos sentó en aquella mesa, con su sonrisa autosuficiente y su entusiasmo desbordante mientras nos vendía la ilusión de una riqueza rápida e ilimitada, y la comparo con el hombre que es ahora,
la diferencia es tan abismal que resulta casi difícil de creer. Lo que más me impresiona no es solo la manera en que su vida se ha desmoronado, sino el hecho de que, hasta el final, se aferró a la idea de que la culpa no era suya. Como si aceptar la responsabilidad de sus actos fuera más doloroso que cualquier consecuencia material que haya enfrentado. A lo largo de estos meses, he sabido de él por terceros, porque, naturalmente, cualquier intento de contacto entre nosotros cesó por completo después del embargo de su sueldo. Su círculo de conocidos, que alguna vez estaba compuesto por personas a las que intentaba impresionar con su fachada de éxito, se redujo drásticamente cuando se hizo evidente que ya no tenía nada que ofrecerles. La gente que antes lo adulaba por su visión de negocios ahora lo veía como un estafador caído en desgracia, un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando intentas construir un castillo de arena sobre una base de mentiras. Me enteré de que, tras perder prácticamente todo, intentó reconstruirse en otros negocios, pero su reputación no precedía. No importaba qué intentara hacer, siempre había alguien que recordaba lo que había hecho, alguien que advertía a otros sobre su historial de fraudes y malas decisiones. Incluso en redes sociales, donde solía presumir su estilo de vida de empresario exitoso, su presencia se redujo hasta casi desaparecer. No tardó en darse cuenta de que cualquier intento de volver a vender la imagen que alguna vez le funcionó solo servía para recordarle a todos lo que había hecho en el pasado. Lo más irónico de todo esto es que, después de perder el juicio y ver cómo su mundo se desmoronaba, finalmente tuvo que enfrentarse a la realidad de trabajar un empleo estable. Durante años había rechazado la idea de un trabajo común y corriente, convencido de que estaba destinado a algo más grande, a una vida de lujo sin esfuerzo. Pero con el embargo sobre su sueldo, con su reputación destruida y sin nadie que lo respaldara financieramente, no tuvo más remedio que conseguir un trabajo regular. Lejos de los sueños de grandeza con los que alguna vez nos quiso engañar. Y aquí es donde la ironía se vuelve deliciosa. Me enteré de que, después de intentarlo en varios lugares sin éxito, terminó trabajando en un puesto de ventas de una empresa pequeña. No en una gran corporación, no en un emprendimiento innovador, sino en un trabajo de oficina monótono, de esos que él siempre decía que eran para gente sin visión. Ahora, se sienta en un cubículo, haciendo llamadas para intentar vender productos que ni siquiera le importan, con un sueldo que apenas le alcanza para cubrir sus gastos. Y, lo mejor de todo, sabiendo que cada mes, sin falta, una parte de su salario es retenida y enviada directamente a nosotros. Para una persona como él, que siempre buscó dinero fácil, que vivió creyendo que podía manipular a la gente para conseguir lo que quería sin consecuencias, no hay peor castigo que este. La última vez que lo vi fue por pura casualidad. No me buscó, no intentó acercarse, pero en una ciudad no tan grande, los encuentros inesperados son inevitables. Estaba en una tienda de comestibles, caminando por uno de los pasillos con una expresión cansada, los hombros caídos y la ropa que, aunque aún era decente, ya no tenía la ostentación de antes. Fue un instante, un cruce de miradas que duró apenas un segundo, pero en ese momento supe que él entendía perfectamente que había perdido. Hubo un tiempo en el que pensé que sentiría satisfacción al verlo así, pero la verdad es que lo único que sentí fue indiferencia. No porque me haya ablandado, ni porque de repente sintiera lástima por él, sino porque ya no importaba. Ya no era una amenaza, ya no podía hacernos daño, ya no tenía ningún poder sobre nosotros. Y, al final, ese era el mayor triunfo de todos. Mi esposo y yo logramos recuperarnos completamente, y aunque la lección fue dura, también fue una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado. Aprendimos a ser aún más cuidadosos con nuestro dinero, a nunca tomar decisiones financieras sin consultarnos mutuamente, y, sobre todo, a reconocer los signos de un estafador disfrazado de visionario antes de que sea demasiado tarde. Nuestro matrimonio salió fortalecido de esto, porque aunque al principio el resentimiento y la culpa amenazaron con dividirnos, al final nos unimos con un entendimiento más profundo de lo que significa protegernos mutuamente. Lo que comenzó como una traición terminó como una victoria absoluta. Recuperamos lo que era nuestro, hicimos que él pagara el doble, y nos aseguramos de que nunca pudiera volver a estafar a nadie más sin que su pasado lo persiguiera. La justicia, al final, no siempre llega de la forma en que uno la espera.
Algunas veces, no es un castigo inmediato ni un gran acto de venganza dramático. Algunas veces, la justicia es simplemente ver cómo alguien que creía que podía salirse con la suya termina exactamente donde merece estar.